¿Qué onda, amigos? Yo sé que en el episodio pasado les había prometido por ahí que íbamos a estar hablando de los productos algicidas que se utilizan obviamente principalmente para prevenir el crecimiento o eliminar la existencia de las algas en las piscinas. Ese episodio ya se los estoy preparando, se los voy a traer muy pronto, se los prometo. Pero últimamente me ha surgido una cuestión en base a mis clases y obviamente que su retroalimentación es muy importante para los que han tomado clases conmigo o que les gusta el programa y nos dejan comentarios ahí en Spotify o incluso en las redes sociales, en el Instagram, en mi Instagram. Si les gusta el programa, por favor, compártanlo con sus amigos. Eso nos ayuda mucho a nosotros a ver que se está apoyando la iniciativa, que hay gente que lo considera de valor y pues nos da al final del día la justificación para decir, oye, si me voy a tomar o algo de tiempo para preparar este episodio y que sea parte de mis responsabilidades también semanales. Yo tengo muchas otras responsabilidades y al final el show, el programa ha sido de la forma en la que me he conectado con muchos y por eso es que yo en lo personal lo valoro, pero también quiero que mis jefes lo valoren, ¿no? Que lo vean. Y espero no aburrirlos con el episodio de hoy porque para ser honestos, este tema puede intimidar a muchos en nuestra industria. Son aquellas matemáticas químicas, son los porcentajes de las etiquetas de cloro y espero que se dé cuenta que muchas veces a lo mejor el porcentaje del producto no va a dictar, la fuerza no va a dictar en realidad si el producto es más efectivo o no. Y pues de eso se trata más que nada el episodio de hoy. Acompáñenos. Hola, soy Miguel de Horrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada, así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. Si se pone a ver una cubeta de tricloro del 99% y después lo compara a lo mejor con un galón de cloro líquido, con una botella de cloro líquido que tiene 12.5, pues a lo mejor el instinto nos va a decir que el tricloro es infinitamente más fuerte. Pero en este episodio vamos a desmentir esa idea, vamos a explicarle por qué un mayor porcentaje no siempre significa mejores resultados y lo voy a intentar hacer con analogías simples para que cualquier profesional del servicio de ruta diaria lo pueda entender y no solo eso, sino que también lo pueda explicar. Para hacer esto más visual también voy a estar enseñando los gráficos que forman parte del blog. Hay un blog acerca de esta temática. Si le gusta también leer la información, la puede conseguir. Ahí se lo voy a dejar en los comentarios. Pero lo primero que tenemos que hacer es definir el mol y el número de Avogadro. En realidad, para entender las etiquetas de los productos, primero tenemos que entender cómo se miden ciertas cosas. Y yo sé que a lo mejor el concepto del mol, el concepto del peso molecular no es algo con lo que estemos muy familiarizados. Y es por eso que es importante decir, primero que nada, que es un mol. En realidad, los átomos, los iones, las moléculas son tan microscópicas que es muy difícil poderlas contar y uno por uno en cuestión de individualidad. Entonces lo que hacemos, lo que se ha hecho es simplemente agrupar las moléculas o dichos átomos. Imagínense que los estamos agrupando en una docena. Si yo le pido una docena, ya sabe que son 12 cosas. El mol en realidad exactamente es lo mismo, pero en lugar de 12 es un número gigante conocido como el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23. 1.000.000 es 10 a la 6, entonces imagínense, estamos hablando de una cantidad muy infinita, muy grande de cosas diminutas, que vendrían siendo los átomos. Para nosotros, los profesionales del servicio, la analogía más fácil de imaginarnos esto es que un mol es como un pallet, es como una paleta estándar de productos. Y no vamos a contar los granos que vienen a la mejor en la paleta de las bolsas de maíz. Si estamos hablando, no vamos a contar cada granito individualmente. Vamos a decir, te voy a vender una paleta de producto. ¿Cuánto cuesta una paleta de bolsas de granos de maíz, por ejemplo, ¿no? Y lo que pesamos al final viene siendo también la paleta.
El peso molecular sería simplemente el peso de esta paleta como una sustancia química específica. Entonces, para recapitular, el número de Avogadro es básicamente cuántas sustancias, cuántos átomos, cuántas moléculas, cuántos iones vienen en esta paleta. Y el peso molecular es el peso de dicho mol, de dicha paleta. Otra cosa que tenemos que definir, que lo hemos explicado muchas veces, es básicamente cuando hablamos del cloro disponible. El cloro disponible es una medida que nos dice la capacidad de oxidación de un producto o la capacidad de desinfección. Y al principio la industria se desarrolló en base al clorogas, porque era la sustancia que se utilizaba, era como el estándar de oro. Y es a lo que se le asignó un valor del 100%, es decir, tú inyectabas clorogas y estabas inyectando 100% cloro. Sin embargo, el clorogas, al reaccionar con el agua, al tener una reacción con la molécula de H2O, va a crear dos productos, que son el ácido hipocloroso, que es la parte fuerte del cloro, y va a dejar como resultado también ácido clorhídrico. Ese ácido hipocloroso después es codependiente del pH, del ácido cianúrico, lo hemos visto en el pasado. Se subdivide después en el ion de hipoclorito, que es de 80 a 100 veces más débil que el ácido hipocloroso a la hora de desinfectar, de oxidar. Esta es una dependencia que se deriva a base del pH y de la cantidad de ácido cianúrico en el agua. Lo comentamos anteriormente. Pero al final, la conclusión aquí es que el HOCl, el ácido hipocloroso, es el ingrediente activo, es el asesino letal en el agua que oxida, que elimina las bacterias, las algas, y luego de esto el ion mucho más débil, el ion hipoclorito. Esto es importante porque una molécula de Cl2, una molécula de clorogas, va a producir únicamente una molécula de HOCl. Sin embargo, se le dice que no se le dice que tiene 50% de efectividad, se dice que tiene 100% de efectividad. Esta convención es importante porque después se utilizó, se mantuvo para el resto de los productos químicos que se desarrollaron. Entonces, les decía, cada producto químico tiene un ingrediente activo. Este ingrediente activo nunca va a estar al 100% de su porcentaje. Es importante también reconocer que nosotros, nuestra industria, los profesionales del servicio, los fabricantes, tenemos acceso a los químicos de grado profesional en comparación con los dueños de casa que tienen acceso a productos más estables, menos peligrosos por lo mismo, más fáciles de usar, más amigables, por decirle así, y que se adaptan a su situación. Nosotros que recogemos cloro líquido, por ejemplo, a diario y lo utilizamos seguido, podemos tener el beneficio de adquirir un cloro que viene al 12.5, 13% de concentración porque lo vamos a utilizar relativamente rápido. Si ese cloro, con la naturaleza, con cualquier cloro líquido, es al exponerse a los rayos del sol, y también depende de su pureza, pero su vida útil es relativamente corta, se empieza a degradar, entonces es por eso, entre más alta sea la concentración, más rápido se degrada. Por eso es que las tiendas, el Walmart, el Home Depot, Target, las diferentes tiendas que también venden bleach o blanqueador, que es en realidad el mismo producto, cloro líquido, hipoclorito de sodio, ya viene más estabilizado con un porcentaje mucho menor, en su mayoría del 3 al 5%, porque está diseñado para sentarse, quedarse ahí almacenado por semanas, meses, a lo mejor en lo que llega alguien y lo compra, o también está el ciclo de la transportación en lo que llega al almacén, después a los centros de distribución y al final a las manos de los dueños de casa. Si fuera un producto que se está vendiendo con una concentración tan elevada como la que podemos acceder nosotros, los profesionales del servicio, pues no daría abasto en realidad por la cantidad de tiempo, al final les llegaría bastante degradado. Pero bueno, en esta tabla les estoy enseñando los pesos moleculares. Recordemos, peso molecular, el peso de cada paleta de la sustancia activa, ¿no? Tenemos uno para cada compuesto químico. Tenemos uno para el tricloro, para el dicloro, para el cloro líquido. Esto simplemente nos dice cuánto pesa esa sustancia, el número de Avogadro, en base a los elementos químicos que contiene. Por decirles, una molécula de tricloro va a tener... Se me olvidó, tiene carbono, cloro, nitrógeno y oxígeno. C3, Cl3, N3, O3.
Em, Cada uno de esos elementos tiene un cierto peso. Cuando los sumamos todos, tenemos que el peso total de la molécula va a ser 232.41 gramos por mol. Esa molécula, les decía, tiene 3 átomos de cloro adentro. Esos 3 átomos de cloro, entre los tres, pesan 106.35 gramos por mol. Por lo cual, si nosotros dividimos el peso del cloro por el peso total de la molécula, en realidad nos estamos dando cuenta que físicamente el tricloro puro, la sustancia en sí, va a tener 45.8% de cloro por peso. Eso significa que la mitad de la molécula es cloro, en términos del peso. Obviamente tiene otros átomos, otros elementos. Y la cosa es que ese 45.8 de cloro por peso, después lo tenemos que adaptar a la convención del clorogas, porque una molécula de tricloro nos va a dar 3 moléculas o 3 átomos. El subproducto nos va a dar 3 átomos de HOCl, del ácido hipocloroso. Y recordemos que con el clorogas, una molécula nos daba una molécula de ácido hipocloroso, pero aún así asumíamos que éramos el 100%. Entonces, ¿qué se tiene que hacer aquí? Se tiene que multiplicar por 2 para obtener el cloro total disponible. Una molécula de clorogas nos daba 100% de cloro disponible. Una molécula de tricloro nos va a dar 45.8 por 2, que viene siendo 91.5% de cloro disponible. Esa sería su capacidad de oxidación, su capacidad de desinfección, su capacidad como oxidante. Sin embargo, tenemos que reconocer también que el tricloro, el producto químico, no es 100% tricloro. Es a veces 99% y luego sales. O a veces también existe otra concentración que es 53.5% y luego sales. O agentes estabilizantes, etcétera, el mismo acondicionador, ¿no? Eso significa que multiplicaríamos el número final por esos porcentajes y, por ejemplo, en lugar de tener 91.5 de cloro disponible, si multiplicamos eso por 99%, que es la cantidad del producto actual en la sustancia, perdón, la cantidad de la sustancia activa en el producto actual, eso nos daría 90.6% de cloro disponible, de cloro que podemos utilizar bajo la misma convención del clorogas. Entonces vamos a hacer este tipo de cálculos con básicamente cada uno de los productos químicos que tenemos. Lo único que tenemos que saber es su fórmula química, la cual es proporcionada, sus pesos moleculares, los cuales son proporcionados también. Nos damos cuenta bajo la misma convención que el dicloro en realidad es 27.7% cloro por peso. Y bajo la misma convención obtendríamos que en realidad es 55.4% de cloro disponible. Eso significa que el resto, o sea, en un producto que tiene tanto porcentaje de dicloro, de ese porcentaje, el 55.4 va a ser cloro nada más, y el resto viene siendo, por ejemplo, 49.2% de ácido cianúrico, 14.5 de agua y alrededor de 9% de sodio. Entonces, hasta ahorita, para ir resumiendo, el tricloro como sustancia química tiene 91.5% de cloro disponible, más sus subproductos. Eso significa que también le va a agregar otras cosas. El dicloro tiene 55.4% de cloro disponible. Y es por eso que cuando usted le agrega dicloro al agua, por cada 10 partes por millón de cloro que le pone, le va a poner alrededor de 5 partes por millón de acondicionador. Con el hipoclorito de calcio pesa 143 gramos por mol y está compuesto de un 49.6% de cloro por peso. Bajo la misma regla obtenemos que tiene 99.2% de cloro disponible. Sin embargo, también hay que factorizar el porcentaje del producto. Eso significa que si tenemos un producto de Cal Hypo que es al 73%, vamos a tener en realidad un 72.4% de cloro disponible. O si tenemos un producto que es al 68%, vamos a tener
67.4 de cloro disponible. Y si tenemos uno que es del 73%, vamos a tener 72.4 de cloro disponible. Hay una tercera convención que se utiliza para el otro tipo de cloro, que es el tipo de cloro líquido. Principalmente porque este ya está directamente en correlación con el volumen del agua. Entonces, un galón de cloro líquido al X% en 10,000 galones de agua va a subir el cloro libre exactamente por ese X partes por millón. Por decirle, un galón de cloro líquido de 12.5% le va a poner 12.5 partes por millón por cada 10,000 galones de agua. Si el cloro líquido fuera de 5%, le pondría 5 partes por millón por cada 10,000 galones de agua. Esta relación existe debido a que un galón añadido en 10,000 galones representa aproximadamente una dilución de 1 a 10,000. Y después, gracias a los porcentajes, esto nos da la equivalencia a partes por millón, que es 1 entre básicamente 1,000,000. Si quisiéramos analizar el hipoclorito de sodio por peso molecular y peso disponible, tendríamos que usar la estequiometría molecular. Entonces, el hipoclorito de sodio, la fórmula NaCO, tiene un peso molecular de 74.44 gramos por mol. Y el cloro elemental, que tiene un peso de 35.45, eso significa que dividiríamos 35.45 entre la molécula total. Y eso nos daría que el cloro líquido tiene 47.6 de cloro disponible por peso, diciendo que tuviéramos cloro líquido, hipoclorito de sodio puro. Sin embargo, si lo utilizaríamos como cloro disponible, el hipoclorito de sodio como sustancia tendría 95.2 de cloro disponible. Así como el tricloro, que tenía básicamente, tendría más que el tricloro en términos equitativos. Sin embargo, la cosa está en que por la misma deterioración, por el mismo deterioro, por la misma exposición a los rayos del sol, el hipoclorito de sodio para mantenerse relativamente estable tiene que mantenerse con un alto pH y tiene que mantenerse básicamente fuera de la exposición a la naturaleza, a los elementos. Y no es 100% hipoclorito de sodio. La vida útil sería muy corta. Es por eso que objetivamente se ha considerado el 12.5 básicamente como estándar industrial. Si multiplicáramos ese 95.2% por 12.5, descubriríamos que un galón de cloro tiene 11.9 de cloro disponible. Y tal vez para este momento empieza a preguntarse cuál es el químico ideal para su piscina, ¿no? ¿Cuál es el que tiene que utilizar? Una de las cosas muy importantes y también algo que vamos a comenzar en el próximo episodio es acerca de las piscinas de sal y por qué son tan efectivas para retener una cantidad básica, una cantidad muy mínima de cloro, pero no son muy convenientes a la hora de presentarse un proceso en donde se requiere pues una adición significativa de cloro. Y es debido a las equivalencias, les decía, ¿cuál es el químico ideal? Eso es para que usted decida conociendo los subproductos que se van a dejar y también el objetivo. En una piscina de 20,000 galones, para darle un ejemplo, ponerle 1 libra de cloro, que viene siendo el equivalente más o menos como a 6 partes por millón de cloro libre. Una celda de sal de 20,000 galones va a tardarse más o menos 34 horas corriendo al 100%. Eso significa que si corre la bomba 8 horas, pues van a ser varios días, haga usted la matemática, para que pueda reponer esas 6 partes por millón o esa libra básicamente. Si fuésemos a agregar cloro líquido en ese mismo volumen de agua, en esos 20,000 galones de agua, necesitaríamos alrededor de 1 galón. Nos dejaría por detrás 10 partes por millón de sal y se tardaría alrededor de 30 a 45 minutos en hacer su trabajo, en dejar el residuo. El call hypo, o el equivalente sería 1.5 libras, debido a los porcentajes que estamos hablando, en comparación 1 galón a 1.5 libras, pues obviamente de ahí es donde viene, en realidad están haciendo el mismo trabajo,
Simplemente como uno es mucho más concentrado, se necesita menos sustancia. Esa es la naturaleza de esta plática. Sin embargo, nos dejaría 5 partes por millón de dureza de calcio y se tardaría entre 4 o 6 horas en hacer efecto. Las tabletas, una libra serían 2 tabletas, nos dejarían lo mismo, 6 partes por millón aproximadamente en esos 20,000 galones de agua. De su producto nos dejarían 3.64 partes por millón de acondicionador y se tardarían entre 3 a 7 días, dependiendo de la circulación, en soltar ese residuo de cloro. Cloro granular, una libra, nos dejaría exactamente también 3.64 partes por millón de acondicionador y se tardaría entre 4 y 12 horas con cepillado constante para agitar, para disolver el químico. En comparación, el dicloro en forma de choque, otra vez, debido a que únicamente tiene el 50 y tantos % en comparación al tricloro, que tiene el 90 y tantos %, pues se necesitaría aproximadamente doble la cantidad. Se necesitarían 2.84 libras. Nos dejaría más, por lo mismo, ácido isocianúrico nos dejaría 8.58 partes por millón, pero el beneficio es que se tardaría entre 30 y 60 minutos en disolverse. Este tipo de cosas al final es lo que se tienen que considerar a la hora de tomar la decisión, a la hora de decidir qué producto necesito utilizar. No siempre se vaya con la idea que mayor porcentaje es mejor, depende también del propósito final y de la rapidez con la que quiere que se haga su trabajo de desinfección. Les decía, no hay mejor producto para hacer un choque que el cloro líquido debido a su rápida acción. Espero que el episodio no se les haya hecho muy aburrido, que se les haya servido, que se les haya hecho interesante de alguna manera. No todos somos fans de las matemáticas, pero a veces es importante saber cómo se originan las cosas. Mi nombre es Miguel Chávez. Nos vemos en la próxima. El episodio siguiente voy a estar hablando definitivamente de las piscinas de sal y luego después de los algicidas, como se los había prometido. Lo sigo moviendo, es que ya haciendo el episodio me acuerdo que hay otras cosas que son subsecuentes de la conversación anterior. Muchas gracias. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en horrendatech.com para más información.